Yo estaba detenido en un control de la Policía Federal allá en la Ruta Nacional 9, cerca de Rosario. La carretera estaba tranquila ese día. Documentación en orden, carga liviana, todo correcto. Ya iba a sacar mi DNI y el tacógrafo cuando el guardia me pidió que esperara. Dijo que quería confirmar algo en el sistema. La forma como miró la pantalla de la computadora fue diferente. No era el tipo de reacción de quien encontró una multa atrasada. Se rascó la barbilla, se levantó de la silla y llamó a otro. Los dos se quedaron cuchicheando allí por unos 3 minutos. Me estaba quedando sin paciencia. Entonces me llamó y me dijo de la manera más cortante que había escuchado: ¿El señor confirma su nombre completo y quill para mí una vez más? Se lo dije. Él solo movió la cabeza con cara medio tensa. Es que según el sistema aquí, el señor fue declarado fallecido. Volcamiento de camión en la autopista Buenos Aires-La Plata en 2023. Cuerpo carbonizado. Morgue de La Plata. Mi cuerpo sintió un escalofrío que ni el sol del mediodía secaba. Me reí, claro, reí en el momento, pero fue una risa extraña, más de nervios que de otra cosa. Le dije, ¿y yo estoy hablando con el señor cómo entonces? No le hizo gracia, abrió el informe allí en la pantalla y la giró para que yo viera. Y allí estaba mi nombre, mi número de documento, mi fecha de nacimiento, la huella verificada, la empresa que supuestamente me había contratado, de la que nunca había oído hablar, hasta una foto de la víctima quemada. Imposible reconocer el rostro, pero el cuerpo, el tamaño, el uniforme parecían, lo juro por todo lo más sagrado. Yo nunca me involucré en ningún accidente allí, ni en ningún lugar. Y nunca oí hablar de esa empresa, nunca pasé por esa tal autopista. De hecho, ese mes estaba viajando para Córdoba. Tengo hasta comprobante de carga. El guardia dijo que debía ser un error en el sistema, que era mejor que fuera a aclarar eso en Buenos Aires. Pero desde ese día mi vida se volvió un desastre. Fui hasta el registro. ¿Saben qué me dijeron? Que el sistema era confiable, que si está allí registrado con huella coincidente, entonces es eso mismo. Les dije que era absurdo. Mostré documento, video, factura, pero nadie me miraba a la cara por más de 10 segundos. Uno llegó a decir, a veces sucede que hay duplicidad, pero en este caso el señor debería consultar a un abogado. Abogado para probar que estoy vivo y no paro ahí. Intenté renovar mi seguro, rechazado. Persona fallecida. Fui a registrarme en una nueva transportadora. Quill, inválido, consta como fallecido en base nacional y comenzó un infierno digital. Redes bloqueadas, aplicaciones de banco pidiendo actualización que no acepta, contrato de alquiler trabado. Peor, comenzaron a llegar mensajes primero por SMS, después por WhatsApp. Todo de funeraria. Su llegada está prevista. Confirme su ubicación para activar el plan. Bienvenido al descanso eterno. Su protección está activa. Nombre de la empresa, dirección real. QIT activo. Llamé a uno de esos números. Quien atendió parecía que ya sabía mi nombre. Pregunté cómo consiguieron mis datos. Colgaron enseguida. Fue ahí que me dio miedo. Un miedo que no es de espíritu, no es de alguien moviendo hilos detrás de mi vida. Es como si hubieran decidido enterrarme sin necesidad de tocarme. Intenté volver a la normalidad, volver a la carretera, viajar como siempre viajé, pero cada estación donde paro parece que hay alguien mirándome diferente. Hubo un playero que dijo, ¿de nuevo? Pensé que había muerto, y juraba que me vio salir en una camilla cubierta. Misma cara, misma camiseta. Desde entonces ando anotando todo, fecha, horario, lugar, nombre de quien habló, pero aún así siento que ya fue, ya me borraron de donde importa. Estoy grabando este audio aquí no es para pedir ayuda, es para dejar un registro, porque del modo que van las cosas va a ser la única prueba que quedó de que todavía estoy aquí. Hubo una noche parado en un playón en Campana, que desperté con el celular vibrando 3 de la mañana. Era un número sin nombre. Cuando atendí, no habló nadie, solo un sonido.
Tipo esos altoparlantes de velorio, ¿saben? Música lenta, sonido amortiguado, como si fuera de una sala vacía. Colgué enseguida, pero dio tiempo de escuchar una voz bien débil, solo una frase: su lugar está garantizado. Empecé a cuestionarme, si no es error, si no es estafa, entonces, ¿qué es? ¿Quién tiene ese poder de borrar a alguien así? De poner tu nombre en un informe oficial, de cerrar tus accesos, trancar tu vida y todavía mandar flores de funeraria. Porque sí, hubo eso también. Un sobre en el parabrisas sin remitente, una tarjeta simple, solo con mi nombre completo y la frase: estamos listos cuando el Señor lo esté. Empecé a andar con las luces altas, incluso de día, a verificar patente de auto parado, a dormir con llave de rueda cerca, porque no es miedo del más allá, no es de gente. Gente que tal vez esté ganando algo con esto. ¿Saben qué me deja más trabado? La tal empresa que consta en el informe. Busqué, existe de verdad. Fui hasta la dirección que estaba en los documentos. Portón cerrado, sin placa, pero hay movimiento allá dentro. Pregunté al comercio al lado. Nadie dice nada. Uno hasta respondió: eso es mejor no meterme. Desde entonces, cada viaje mío parece una prueba tipo así. ¿Será que vuelvo? ¿Será que en esta próxima alguien me para de nuevo y me dice que el entierro fue ayer? Y los rechazos continúan. Hasta el seguro médico de mi hija dio de baja por fallecimiento del titular. Fui allá personalmente. La chica se puso pálida cuando vio mi identidad y dijo: «Pero esto aquí fue cancelado con certificado». ¿Con un certificado emitido por quién? Yo no firmé nada. Nadie firmó por mí, pero estaba allí mi firma digital registrada, validada. Si esto está pasándome a mí, ¿quién garantiza que no le pase a más gente, a aquellos que desaparecen en la carretera y nadie entiende? ¿Quién garantiza que no es esta la forma de hacer desaparecer a alguien sin crimen, sin rastro, sin ruido, solo papel, papel y silencio? El otro día estaba pasando por el trecho de Zárate y vi un control montado. Policía Federal, como siempre, pero no paré. Fingí que no vi. Seguí directo. Porque ¿y si es de la próxima vez que me sacan de la carretera? De una vez, ya hay días que duermo mal, despierto con el faro de otro camión atravesándome el ojo. Y lo primero que me pasa por la cabeza ya no es más, es hora de seguir viaje. No es: ¿será que alguien vino a buscarme? Tal vez ellos no necesiten ni pararme, solo esperar. Esperar hasta que el sistema me niegue todo, hasta que no pueda más cargar combustible, ni comer, ni firmar nada. Hasta que me vuelva solo un número borrado, una huella que coincide, pero que ya no vale más. Y tal vez, ese sea el plan desde el inicio. Tal vez no haya sido el primero. Tal vez ya ni esté más aquí. Pero si estás escuchando esto, si estás escuchando hasta aquí, entonces hazme un favor. Graba este relato, compártelo con alguien. Di mi nombre, porque parece que eso es lo que están tratando de borrar. Y si no aparezco más, ya sabes por dónde empezó. Estaba parado hace poco, faro apagado, radio mudo, y aún así parecía que había alguien aquí dentro conmigo. No sé cómo explicar lo que está pasando, sin parecer que me estoy volviendo loco. Pero voy a intentar, hasta porque si hay alguien más pasando por esto, tal vez escuchar lo que vi ayude a darse cuenta de que no es solo él. Tenemos un grupo de WhatsApp, Flota Ruta AR. El nombre empezó pequeño. Solo unos 20 camioneros que viajábamos juntos, ayudábamos con alerta de control, bache, punto bueno para descansar. Era eso, solo eso. Yo lo creé, incluso puse a los colegas más antiguos, unos choferes de confianza, y la cosa fue creciendo. Hoy tiene más de 300 nombres allí, toda gente viajando por Argentina. Todos los días hay mensaje, de mañana temprano, de tarde, de madrugada, ubicación de parada, captura de radar, video de sobrepaso arriesgado. Hasta ahí, normal.
Pero hubo una época que empezó a desaparecer gente del grupo. Primero fue el Pablo, que volcó cerca de Villa Mercedes. La noticia llegó por fuera y lo saqué del grupo como siempre. Unos días después, el Iván dijeron que había abandonado la carga en la estación y desaparecido. El camión quedó, él no, lo mismo, lo quité. Después el Rodrigo. La historia era que se sintió mal manejando y no llegó al hospital. Todo verificado, solo noticia mala. Y es ahí que empieza lo que me dejó enfermo de la cabeza. 3 días después que el Rodrigo partió, recibí un mensaje directo de él. No fue en el grupo, fue en mi privado. Solo una captura. Una captura de la carretera Ruta Nacional 40. Exactamente donde yo estaba pasando en ese momento, mismo cielo nublado, mismo camión atascado en la banquina, y el nombre de la imagen era Llegué. Me helé, paré el camión, me quedé mirando la pantalla, esperando que alguien dijera que era broma, que era virus, que era montaje, pero el número era el mismo de siempre, el número del Rodrigo. Y el icono del WhatsApp mostraba que estaba en línea. Abrí el chat. Estaba vacío. Nada antes, nada después, solo esa captura. Al otro día fue el Pablo. Mensaje de audio, 8 segundos. Voz baja, entrecortada, como si tuviera dificultad para hablar. Lo único que pude entender fue, no tengo tiempo. La ubicación que vino junto era en un punto de sierra que había sido clausurado desde 2020, pero mostraba el círculo azul, tiempo real. A partir de ahí, todo se desmoronó. Empezaron a llegar capturas de cámara trasera, tipo aquellas de retroceso, pero siempre con el foco desenfocado. Algunas fotos mostraban los retrovisores en movimiento, incluso sin nadie dentro. Y lo más extraño, todos los archivos venían renombrados como si fueran mensajes automáticos, cosa tipo: no pude salir, ella está aquí todavía, no borres. Hubo un día que el grupo quedó en silencio absoluto. Nadie habló nada. Silencio total por casi 20 horas. Me pareció extraño, pero lo dejé pasar. De madrugada recibí otra notificación. Era una videollamada del número del Iván. La pantalla parpadeó, pero no atendí. Me quedé solo mirando el nombre allí. Iván está llamando. La llamada cayó sola. Cuando fui a verificar el número, el WhatsApp decía usuario inactivo. Empecé a borrar las conversaciones, salí del grupo, bloqueé los contactos, intenté cambiar de chip, de aparato, pero las capturas siguen viniendo. No hay más ningún grupo, pero los mensajes continúan. Llegan como si fueran imágenes guardadas directo en el celular, sin origen, sin remitente, solo el archivo. Hoy mismo llegó una foto de la parte trasera de mi camión, como si hubiera sido sacada hace poco, pero estoy solo. La imagen que llegó hoy fue la peor. No era solo mi camión, era mi cabina del modo que está ahora. Las botellitas de agua al lado, la chancleta volteada, el volante con la toallita azul, todo igual. Solo que había algo fuera de lugar, una figura oscura, donde debería ser el asiento del acompañante. Parecía alguien sentado, pero sin forma, solo oscuro, como si hubiera sido difuminado a propósito. Y el nombre del archivo era Volví para terminar. Me quedé sin respirar por unos segundos. No es fuerza de expresión, no. Contuve de verdad el aire, mirando la pantalla del celular, como si ella pudiera darme alguna respuesta. Pero, ¿qué haces cuando la propia pantalla miente, cuando ya cambiaste el número, ya borraste todo y aún así aquello continúa viniendo? Empecé a preguntarme si yo era el único, si alguien más del grupo antiguo estaba recibiendo también. Intenté encontrar los contactos que todavía quedaban, pero parece que desaparecieron. Borraron los propios números. No sé, ni la foto de perfil aparece más. La última vez que intenté hablar con el Gustavo, la aplicación solo mostraba error al enviar mensaje. Y fue entonces que me di cuenta de algo que me erizó hasta el hueso.
Los nombres de los contactos borrados estaban volviendo. ¿Saben cuando guardas el número con apodo tipo Pablo Buenos Aires? Habían desaparecido, ¿no? Pero de la nada empezaron a reaparecer en la agenda, pero con nombres diferentes, raros. Uno estaba como Resto Ruta 9, otro era Sin Eje, y uno que me trabó el estómago vino escrito «Te vi en el retrovisor». Ahí ya fue. Pasé 3 días viajando con el espejito interno volteado hacia arriba. El camión se volvió solo un lugar para evitar el sueño. A cada parada, a cada crujido en el plástico de la cabina, despertaba sudando, porque siempre parecía que había algo allí conmigo. No ruido, no figura, pero la sensación de que la señal del grupo todavía estaba conectada, incluso sin el grupo existir. Incluso fui a una asistencia. Dije que quería formatear todo, borrar el sistema. El tipo miró, tocó, dijo que mi celular ni debería estar funcionando más. Estaba con la memoria vacía, como si no tuviera ninguna aplicación, pero estaba. Le mostraba la galería y él decía que no había nada. «Eso está solo en su cabeza, patrón», dijo. Pero yo veía, estaba allí. Las imágenes ahora no vienen más como notificaciones, aparecen directo en el rollo de la cámara, tipo si yo hubiera sacado la foto, pero yo no saco. Yo nunca sacaría foto de mí mismo durmiendo, mucho menos con alguien detrás de mí. Esta semana llegó una nueva. Nombre del archivo es tu turno de avisar. Solo eso. Y junto el mismo paisaje del grupo antiguo. Una carretera en medio del campo, la señal caída, los neumáticos marcando el barro, pero con un detalle más. Un celular tirado en el suelo con la pantalla mostrando la conversación abierta conmigo. No sé si esto está tratando de involucrarme o si está tratando de avisarme, pero hay una cosa que tengo seguro ahora. Hay una parte de la señal que no se desconecta, incluso después que el camión para, incluso después que la persona no vuelve más. Y esa señal está encontrando el modo de continuar. Si tú también estás en algún grupo de estos y un número antiguo manda algo, no respondas, no guardes, no compartas, porque puede ser que cuando menos esperes, seas tú mandando captura para alguien y ni vas a saber. Lo primero que noté fue la camiseta. Estaba tirada en el suelo, casi pegada al neumático delantero del camión volcado y parecía que alguien la había acabado de sacar y dejar allí, pero no fue sacada. Aquello era todo lo que había quedado visible del muchacho que no resistió en ese accidente. Eso fue en la Ruta Nacional 34, rumbo al lado de Salta, después de Joaquín Quinto González. Un trecho medio olvidado, ¿saben? Árido, medio apretado de monte, con unos pozos fundiendo. Había salido de Salta bien temprano y estaba yendo despacio porque mi eje trasero estaba calentando. Paré para mirar y vi allá adelante el embotellamiento parado y un resplandor medio extraño. Luces de celular, unos autos en la banquina, clima malo en el aire. Cuando pasé del trecho y vi el camión volcado, no pensé 2 veces y paré también. Bajé solo para ver si necesitaba avisar algo a la Policía Federal, pero la gente ya estaba llamando. El socorro tardó en llegar y en ese tiempo yo vi. El chofer joven ya había sido retirado del medio de los fierros por unos colegas que llegaron antes. Lo que quedaba de él estaba cubierto por lona, como dije, pero la imagen que quedó marcada en mí, lo que se pegó en mi cabeza, fue la de la camiseta. Era una camiseta blanca con un estampado azul en el centro, tipo dibujo de muñeco hecho por niño, un dibujo torcido hasta de niño con pelo parado. Parecía rasgada en el hombro, sucia de tierra y allí estática, casi como si fuera parte del suelo, pero no era. Sentí que no era. Aquello era un tipo de punto final. No sé por qué, pero esa camiseta me incomodó de un modo extraño. No tenía sangre ni nada escandaloso, pero era la imagen de ella que no quería salir de mi cabeza. Subí al camión y seguí viaje, todavía con el olor de la carretera caliente mezclado al olor de polvo y aceite quemado. Dormí mal ese día.
De vez en cuando volvía la imagen de la camiseta en mi mente, como si hubiera quedado allí para mí. 4 días después, en el regreso, pasé de nuevo por el mismo punto, esta vez sin embotellamiento, vacío. Pero cuando miré a la banquina, vi la escena más simple y más pesada que alguien puede ver, los parientes clavando una cruz en el lugar. No sé explicar lo que me dolió más, si fue ver la cruz entrando en el suelo duro con aquella madera improvisada, o si fue ver que entre los parientes había un niño de unos 7 años parado allí al lado usando la misma camiseta, no parecida, la misma. El rasgón en el hombro estaba allí, la mancha de tierra seca todavía en el mismo lugar, como si nadie la hubiera ni lavado. Aquello me erizó entero. Intenté convencerme de que era coincidencia, que ellos tenían varias de la misma, o que alguien agarró aquella del accidente y entregó a la familia por algún motivo, pero incluso intentando dar lógica, yo sentía algo trabado dentro. La camiseta no debería estar allí. No, de nuevo, seguí viaje con aquello trabado en la garganta. Llegué hasta a pensar en comentar con otro colega en la próxima parada, pero saben cuando sientes que van a reírse de ti, que van a pensar que estás forzando, viendo cosas. Ahí callé. 2 semanas después, ya volviendo para ese trecho de nuevo, medio de madrugada. Estaba en un ritmo bueno, la carretera libre, clima húmedo, oscuro. ¿Saben esa parte de la ruta donde parece que el negro es más grueso que lo normal? Entre Joaquín V, González y Metán, todo sin luz, solo la franja del frente del camión para guiar. Fue cuando miré al lado, en el punto exacto donde la cruz había sido colocada, y sentí un hielo pasar por dentro de mí. La cruz ya no estaba allí. Desapareció. Nada, ni un tronco, ni la base, ni flor marchita, ni señal de vela apagada. Era como si nunca hubieran estado allí, y en el lugar había un niño sentado en la banquina inmóvil, piernas dobladas, mirada recta al suelo. Y sí, estaba usando la misma camiseta. No voy a mentir, me trabé. El pie fue al freno, pero la mano no fue a la manija. Me quedé dentro de la cabina mirando de reojo. Aquella imagen me dio un tipo de escalofrío que no es solo de miedo, es de extrañeza, de saber que estás viendo algo que no debería estar allí. Intenté accionar la bocina, dar señal, parpadear faro. El niño no reaccionó. Nada. Era como si ni me viera, o peor, como si supiera que yo vi, y aquello era suficiente. Seguí viaje, trabé la radio, trabé todo. Me quedé con la sensación de que había algo en el retrovisor el resto de la noche, pero no tuve coraje de mirar. Llegué en Salta con lo psicológico cansado. Fui a descargar en el playón de siempre, ya de día sudado con la cabeza a 1000. Pensé que después de dormir iba a olvidar, pero en la hora en que paré el camión, tiré la toalla en el asiento y empecé a andar por el playón. Vi algo corriendo entre los camiones, descalzo, pequeño, rostro recto, sin expresión, la misma camiseta. En la hora me helé. Me quedé parado mirando. El sol ya estaba fuerte, el movimiento en el playón empezando, gente descargando, unos lavando el auto, otros tomando café allí en el puesto, pero nadie miraba, nadie parecía ver lo que yo estaba viendo. El niño atravesó despacio entre los camiones, desapareciendo y apareciendo de nuevo entre los ejes, hasta parar cerca de una carreta furgón con la lona rasgada. Se quedó allí agachado. Y no era solo la camiseta, era el mismo tamaño, mismo cabello, misma postura, misma ausencia de todo en el rostro. Aquella ausencia que incomoda más que llanto o grito. Me acerqué, no sé ni por qué. Creo que fue para confirmar que no era mi cabeza, que era alguien de verdad. Pero cuando doblé el pasillo entre los camiones y miré al lugar donde estaba, no había más nada. Desapareció como si hubiera sido parte del calor del asfalto. Ni marca de pie, ni ruido de paso. Me quedé parado allí por unos segundos.
con el corazón latiendo alto, la garganta seca y un tipo de silencio que te deja más mareado que el propio susto. Fue cuando el dueño del playón apareció con un trapo en el hombro y la tablilla en la mano, y habló de la nada. «Tú también viste, ¿no?» Me trabé, no respondí. Él me miró con un rabillo del ojo, medio que leyendo mi reacción, y repitió más bajo. «Ella ya apareció para unos 3 por aquí, siempre después que pasa algo pesado en la carretera, pero nadie habla mucho. Solo pregunta igual tú, si alguien más vio. No pregunté más nada, no pude. Sentí que si preguntaba, él iba a contar cosas que yo no iba a querer saber. La sensación era esa de que si la gente abriera demasiado, ella escuchaba y volvía y se pegaba de vez. En el resto del día intenté actuar normal, pero cualquier ruido de niño, cualquier sombra por detrás de los neumáticos, yo me trababa. Fingí estar tocando en amarre de carga solo para salir de cerca de la cabina. Fingí que estaba en el teléfono solo para estar en movimiento, hasta que oscureció, y ahí vino la decisión. Dormí en la cabina mismo, pero con la cortina cerrada y la radio conectada toda la noche. Desde entonces, nunca más pasé por ese trecho de la ruta del mismo modo. Siempre que llego cerca de ese kilómetro miro a la banquina. La cruz nunca volvió. Nunca más vi señal de flor, de vela, de nada. Solo el vacío. Y toda vez que paso allí, me preparo, porque parte de mí espera verla de nuevo, sentada, usando aquella misma camiseta. Y lo peor de todo es que no tiene explicación, no tiene desenlace, no es historia de espanto para asustar novato, es solo una cosa que pasó y quedó. Porque el problema ni es haber visto, el problema es que no olvidé, nunca olvidé. Este fue un relato más enviado por un camionero que prefiere no ser identificado, compartido con la comunidad del diario de terror. Si ya viste algo parecido, comenta aquí abajo. A veces, solo de leer que otra persona vio lo mismo, ya ayuda a dormir mejor. Y si todavía no te suscribiste al canal, hazlo ahora, porque hay mucha historia real que necesita ser contada. Y a veces es la tuya la que va a ayudar a alguien a entender lo que vio en la carretera. Hasta el próximo relato. Estaba en una cafetería de estación, almorzando despacio, cuando oí a un tipo en la mesa al lado preguntar, «¿Viste al bicho ayer?» Nadie respondió de primera, pero el silencio fue diferente. Aquel silencio que congela el tenedor en el medio del camino. El otro camionero miró por encima del plato y habló bajo. «Vi parado entre las bombas, igual que la otra vez». Fue ahí que el nombre volvió, el perro, el tal que dicen que aparece poco antes de que alguien no vuelva más a casa. Yo pensaba que era solo conversación de borde de carretera, y tal vez fuera incluso hasta el día que lo vi con mis propios ojos, y ahí no hubo más como pensar que era solo historia. Yo viajo mucho por Entre Ríos, Santa Fe, a veces Chaco. Quien vive de carretera aprende a respetar las señales, y aún así yo ignoré. El bicho apareció para mí por primera vez en una madrugada sofocante en una estación vieja entre Gualeguaychú y Concordia. Era 1 de la mañana. Estaba parado para dormir un poco, ni llegué a apagar. Solo me senté en el borde de la cama de la cabina para sacar el borceguí, y lo vi parado en el rincón del playón. No estaba moviendo la cola, no estaba acostado ni ladrando, solo allí de pie en la oscuridad. Daba para ver porque la luz de la garita le pegaba de costado. Era un mestizo común, amarillo quemado, pero los ojos no tenía. O mejor, eran tapados, tipo piel, como si nunca hubieran abierto. Sentí un malestar que no tiene nombre. No era miedo directo, pero era como si algo estuviera mal con la lógica. Aquella imagen no tenía sentido. Un perro con los ojos tapados de pie, mirando al frente como si viera todo. Y parado, muy parado. Me quedé mirando por algunos segundos. Parpadeé. Todavía estaba allí.
Bajé la cabeza, respiré hondo y pensé, no voy a alimentar esas tonterías. 3 días después, en la bajada de Colón, uno de los muchachos que estaban ayudando con la carga, el Julián, cayó de la cabina. Fue horrible. Estábamos a menos de 40 por hora. Él había saltado solo para arreglar la lona y resbaló en el lateral mojado. No hubo qué hacer. Cayó mal, golpeó feo y no resistió. La familia vino a buscar. Fue todo muy triste y ahí me vino el clic. En la noche en que paré en esa estación, el Julián estaba conmigo durmiendo en el otro asiento. En la semana siguiente, cuando conté sobre el perro a Antonio, él largó la bomba. ¿Viste al perro sin ojos? Aquel que aparece cuando va a morir alguien. Juro por todo, mi estómago se volteó en la hora, porque antes de eso nunca había hecho esa conexión, nunca había asociado el perro a la tragedia. Pero después que Antonio habló, todo empezó a encajar. Y lo peor, él contó que vio el mismo bicho antes de volcar su camión, 2 meses atrás. Desde entonces tomé una decisión que no rompo por nada. Si veo al bicho, paro. No pregunto, no insisto. Paro por 24 horas, incluso si pierdo carga, horario, bono, lo que sea. La carretera no perdona a quien desafía aviso, y por un tiempo funcionó. Yo veía al bicho, paraba, él desaparecía, la vida seguía. Pero de un tiempo para acá está pasando algo que no consigo explicar, y es por eso que resolví mandar este relato para ustedes. El perro ha aparecido con más frecuencia, y peor, ya no está más solo en las estaciones. Hubo una vez que paré para cargar combustible en un playón pequeño, solo para baño y gasoil, allí después de Paraná, y él estaba detrás del camión en el retrovisor. Y otra más reciente, él apareció dentro de un playón cerrado donde solo camión con registro entra. No había como ese bicho haber entrado, no había agujero, portón abierto, nada. Pero estaba allí parado, en el mismo rincón de la luz débil, de frente al camión. Y ya no consigo más fingir que no veo. En el último viaje estaba volviendo vacío de resistencia. Ya había pasado la parte mala de la ruta. Faltaba solo el trecho final hasta el galpón en Rosario. La noche estaba limpia, cielo abierto, pista tranquila, y aún así algo me dejó con el volante más firme que lo normal. ¿Saben cuando la carretera está demasiado buena, pero sientes que hay algo mal, que el silencio parece alerta? Fue entonces que paré en un playón pequeño para tomar café y revisar los neumáticos. Lugar simple, un remolque con 2 mesitas y solo 3 camiones estacionados. Cuando entré en el baño, todo correcto. Cuando salí, él estaba allí. No entrada del playón, no sombra del cerco. Estaba al lado de mi camión, al lado de la puerta del chofer. Y la piel donde deberían estar los ojos temblaba levemente con el viento. Lo juro, no pude andar. Me quedé parado, sosteniendo la manija del baño, mirando aquello. La dueña del remolque me llamó de lejos. ¿Todo bien ahí, mozo? Solo moví la cabeza, no sabía qué decir. Cuando conseguí destrabar el cuerpo, volví despacio. Entré por la puerta del otro lado, prendí el camión y fui a dormir en otra estación. Ni cargué combustible. Solo manejé hasta un lugar con luz fuerte y otros camioneros despiertos. Pasé la noche sin cerrar el ojo. Después de eso, el bicho apareció 2 veces más. Una vez en movimiento, en el borde de la carretera, mirándome fijo cuando pasé por un trecho que conozco de memoria, y la otra más reciente en el playón de la transportadora. Sí, en la transportadora. Lugar cerrado con vigilancia, portón automático. Nadie entra allí sin tarjeta, pero él estaba allí parado detrás de un remolque vacío. Y fue en esa hora que entendí. Él ya no está más esperando que yo pare, está viniendo detrás. En la última semana no dormí bien, ando viendo cosas en el retrovisor. Escucho crujido en la chapa de madrugada y antes que pregunten,
No, no uso nada, nunca usé. Mi mente está limpia, solo cansada. Pero el miedo es real. No es de morir, no es de eso. Es el miedo de saber que tal vez haya alguien que va a morir y que estoy viendo el aviso y no puedo hacer nada. Hubo una madrugada que desperté con una idea loca en la cabeza. ¿Y si ya no soy más solo alguien que ve al bicho, sino que sea la próxima parada de él? Porque de la última vez él no apareció cerca del camión. Él apareció en el espejo interno de la cabina cuando miré por reflejo acostado. Él estaba allí en el reflejo, parado del lado de fuera, pero cuando me volteé para ver, nada vacío. Pero el rastro de suciedad en el guardabarros del lado estaba allí, como si hubiera rozado, como si hubiera pasado despacio y dejado una mancha húmeda, como barro viejo, con olor de caño podrido. Desde entonces, todas las noches paro. Incluso que no lo vea, paro y me quedo esperando, porque ahora ya no sé más si él solo aparece antes de que alguien se vaya, o si él también aparece para elegir. Y si es eso, tal vez ya haya elegido. Estaba parado en una sombra allí cerca de Chamical, desierto de La Rioja, esperando el sol bajar para agarrar la carretera de nuevo. Cuando miré al piso de la cabina y pensé, esto no tiene explicación, se cura del lado de afuera. Polvo volando, calor de reventar neumático y el piso de mi camión mojado de nuevo. Pero no era sudor mío, ni condensación de aire, ni agua de botellita volteada. Era una humedad fría, que venía del piso mismo y con un olor raro. No era olor de cosa podrida, ni de baño, ni de aceite. Era olor de río barroso, de margen parada, aquel hedor húmedo que la gente solo siente en borde de inundación o ciénaga olvidada. Al principio, pensé que podía haber sido cosa que yo mismo derramé. Lavé la alfombra, dejé secar en el sol, pasé trapo con vinagre, alcohol, nada. 3 días después, mismo lugar, misma humedad, y con el detalle que empezó a darme picazón en el tobillo, como si hubiera quedado con el pie en remojo en agua sucia por horas. Quedé preocupado. Saqué todo de la cabina. Verifiqué si había algún agujero viniendo de afuera, infiltración de la pared de la caja de rueda, goteo de sistema de refrigeración, nada. La chapa estaba seca por debajo, ni humedecida. Era solo por dentro, solo en ese rincón del piso. Y empezó de leve, ¿saben? Después fue empeorando. Hubo una noche, eso ya en Santiago del Estero, que desperté con el talón frío. Pensé que era viento, luz apagada, motor apagado. Pero cuando encendí la linterna, la alfombra estaba empapada. No era agua dulce, tenía color de pantano, marrón, gruesa, con un hilillo de hoja pegado, el tipo de cosa que ves escurriendo de un tronco muerto. Y aún así, todavía intenté racionalizar. A lo mejor había pasado por alguna inundación antigua y el camión quedó contaminado. Pensé, pero compré este bruto cero. Y créanme, nunca apoyó neumático en inundación. Me dio un clic. ¿Será que el sistema de aire acondicionado estaba goteando? Llevé para ver. El mecánico levantó el asiento, desmontó la alfombra toda, abrió la base de la cabina, y ahí vino lo que me dejó con aquello preso en el pecho. Hasta hoy. Había barro, no suciedad común, barro mismo, fresco, lleno de hoja podrida pegada, como si alguien hubiera metido un montón de tierra de manglar allí por debajo y después calzado de nuevo la alfombra. Pero la cabina es sellada, lacrada de fábrica. No tiene entrada allí, no hay por dónde esto haber entrado. El tipo me miró y dijo, «Su camión fue hundido donde, amigo». «No soy de bromear con cosa seria», respondí. «Nunca, nunca pasó ni por lluvia fuerte». El mecánico se quedó sin hablar, solo empujó la alfombra de lado y apuntó con el destornillador. Entonces explica esto aquí. Era un pedazo de hoja enrollada en el óxido, mojada. Y lo curioso, era de nenúfar, cosa que ni existe en ese trecho. Salí de allí con la cabeza caliente y en esa misma noche, parado en una estación en Villa María, desperté de nuevo con el tobillo húmedo.
pero de esta vez estaba con marca, 2 manchas rojas, como dedos de alguien que hubiera apretado mi tobillo, como quien jala despacio. Y ahí, hermano, ahí dejé de buscar explicación lógica. Después de esa noche en Villa María, tomé una decisión tonta, pero que parecía lógica en la hora. Compré una lona gruesa y forré el piso de la cabina entera. Amarré con cinta aislante en los bordes y dormí con el pie encima de una manta doblada. Primera noche funcionó. No mojó, no hubo olor, no hubo marca, pero no duró. En la segunda noche desperté con la manta pesada, empapada, la lona flotando por debajo de ella y el agua estaba más oscura. Me levanté como un loco, abrí las puertas, jalé todo para afuera. El olor estaba insoportable. No era más solo de barro, era de vegetación vieja, tipo aquellas plantas que se pudren en el fondo de represa. El hedor entró en las ropas de cama, subió por los asientos. Ya no estaba más solo incómodo, estaba con asco, con miedo. Empecé a quedar con recelo de dormir allí dentro. Parecía que el camión estaba empujándome para afuera, como si cada noche fuera más fondo, como si yo fuera hundiéndome en aquello junto. Había vez que despertaba de sobresalto con el ruido de burbuja, tipo cuando alguien pisa despacio en el barro y ella suelta aquel sonido hueco, pero no había nadie. La peor noche fue en Mendoza. Estaba quebrado, sin dormir bien. Hacía días. Paré en un rincón de carretera con unos pies de algarrobo para dar sombra. Estacioné, dejé todo abierto por unos minutos, intentando airear. Después cerré. Me acosté con la almohada alta, las piernas cubiertas y la radio apagada. Solo el viento del desierto allá afuera. De madrugada desperté sofocado. La cabina estaba con humedad en las paredes y había algo moviéndose debajo de la lona. No era bicho, no era rata, era como si el piso respirara, como si estuviera inflando, y yo acostado encima me quedé paralizado. El colchón de la cabina parecía hincharse, después hundir, y entonces sentí los 2 tobillos siendo apretados juntos. No fue calambre, ni contractura, fue toque, firme, helado. Cuando reaccioné y jalé los pies, resbalé, porque el piso estaba cubierto por un lodo y no era cosa reciente. Estaba allí hace tiempo, apestaba, tenía pedazo de raíz, corteza, cosa que solo nace en el agua parada. No dormí más. Pasé el resto de la madrugada en el asiento del acompañante, con la puerta entreabierta y la radio conectada bien bajo, solo para sentir que había algún sonido además de aquella respiración mojada que parecía venir del piso. Al otro día hice lo que tal vez ya debía haber hecho. Dejé de dormir allí. Empecé a parar en posada barata o dormir sentado en la cafetería de las estaciones. Y aún así, hay veces que despierto con la sensación de que mis pies están fríos. Y lo peor es que incluso ahora el camión sigue así. No importa dónde vaya, no importa el clima, está siempre húmedo por dentro. Hubo un colega que entró para buscar una herramienta y dijo: «Che, tu camión tiene olor de humedad». Pero él ni sabía que yo ya había escuchado eso antes. Del mecánico, del gomero, del playero. Todos dicen lo mismo. Este camión parece que fue pescado, pero él nunca se hundió, nunca agarró agua, a no ser que el agua esté viniendo de otro lugar. Y yo sé cómo suena esto, lo sé. Pero lo que quería era solo dormir de nuevo, dormir seco, dormir sin despertar con el miedo de estar siendo jalado, porque sé que si algún día no reacciono a tiempo, no va a ser solo el piso que va a mojar, va a ser yo entero. Va a llegar el día en que no voy a salir más de la cabina, y ahí tal vez ella seque.